8 de la mañana con 36 minutos. Es el momento de la agenda económica con Sebastián Aguirre. Hola Fernando, Carola. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Partimos otra jornada, día martes 7 de enero, con algunos datos financieros para comenzar el día. El dólar a esta hora se está cotizando en 1.000 pesos con 1.008 pesos, con una caída de 0,27% respecto al cierre de ayer. La UF para hoy tiene un valor de 38.434 pesos. Y una buena noticia en mercados internacionales: el precio del cobre, nuestro principal producto de exportación, está cotizándose en $4.18 la libra y ha ido subiendo en el arranque de este 2025. Bueno, vamos a comenzar nuestra revisión de noticias de agenda económica con el foco puesto en la reforma de pensiones. Y es que ayer fue un día bien particular para la discusión que está en el Senado. Recordemos, el gobierno tiene comprometido a ingresar ya las indicaciones pronto, probablemente lo haga mañana, y ahí veremos efectivamente cuáles son los cambios que se materializan en el proyecto que está en trámite en el Congreso. Pero el día de ayer, más allá de la presentación de esas indicaciones, se generó un clima bien extraño, digamos, porque el gobierno preparó toda una puesta en escena para reforzar el mensaje, para generar apoyos políticos y ciudadanos en torno a esta reforma de pensiones. En pantalla ustedes ven imágenes del acto que se desarrolló ayer, donde participó el presidente Gabriel Boric. Él encabezó este acto, pero tuvo también invitados bien particulares. Estuvo la expresidenta Michelle Bachelet, que ofició como oradora, estuvo la ministra Janet Jara, que está impulsando la reforma, la ministra Carolina Toá, y también algunos políticos líderes del sector, por ejemplo, el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, probablemente como el más destacado, ofreciendo obviamente un apoyo importante a la reforma de pensiones que está empujando el gobierno, y en un momento de definiciones súper relevante. Y lo que llamó más la atención probablemente tiene que ver con el tono que ocupó el gobierno en esta puesta en escena, en este encuentro ciudadano, donde estaba convocada también parte de la ciudadanía, algunos vecinos del sector. El presidente Gabriel Boric entregó un mensaje que tenía un tono más bien quizás de campaña, más que uno de más moderado en el momento en que se están jugando definiciones bien relevantes respecto a la reforma, cuando están tratando desde el gobierno llegar a acuerdo con la oposición, de generar esos consensos en un escenario político súper frágil, con presión por todos los sectores políticos. El presidente hizo un fervoroso llamado a aprobar esta reforma y emplazó también a la oposición a sacarla adelante. Escuchemos qué fue lo que dijo y luego comentamos. Hoy día no confiamos en las AFP. Y por lo tanto hemos planteado modificaciones. Hay quienes confían en la AFP, está bien, es parte de la democracia. Es parte de la democracia. Pero vamos a hacer modificaciones profundas al sistema, bajar las comisiones, generar una división de la industria, para que no sigan abusando como han abusado todo este tiempo. Y desde acá le decimos muy claro a las AFP que dejen de desinformar. Hace poco salía un estudio de un centro de estudio que por supuesto era de las AFP, que decía que no le gustaba la reforma. A mí no me extraña que a las AFP no les guste la reforma, porque la AFP quiere seguir haciendo su negocio. En este acto político que además tiene tantas ramificaciones que podríamos analizar, pero ahora nos concentramos, Sebastián, en lo tocante a la reforma de pensiones, da la impresión de que hay una coordinación entre los dirigentes oficialistas para decir: en este minuto del partido es la derecha la que tiene que tomar la definición y dejar de defender a las AFP. De hecho, lo acaba de decir la senadora Bodanovich esta mañana. La derecha busca excusas cuando estamos en el minuto 90 para tirar la pelota al córner. Escucha al presidente Boric y no creo que haya dicho ninguna impropiedad ni algo que habilite a la derecha para tirar el mantel. La carga en este momento la tiene la derecha. Y además se conoce esta minuta, ¿no?, que publica La Tercera, que es de las AFP, y donde se argumenta contra la posibilidad de la licitación de stock, que es una cuestión a la que la propia derecha se ha abierto. O sea, hasta el senador Rojo Edwards está abierto a la licitación del stock antiguo, no del nuevo, porque eso le generaría más competencia al sector. Pero y es un tema clave en la industria. Exacto, no se abre a eso y, digamos, a ninguna posibilidad de que
de que el 6% íntegro no se vaya a capitalización individual. Claro, y en esta minuta que publica Pulso, que está fechada ahora en enero, hace un análisis también del informe que dio la comisión técnica que está asesorando al Senado en esta discusión y critica precisamente el que no se destine la totalidad del 6% al ahorro del trabajador, porque dicen en este documento siguen conteniendo características y riesgos de reparto, aunque se intente perfeccionar el mecanismo del préstamo. Ese es el punto de crítica específico respecto a cómo se puede distribuir ese 6%. Y sobre la licitación del stock de afiliados, entre otras críticas, plantea que esto sigue desafiando la inversión de alternativos y derivados y continúa impactando la competencia en retorno de la rentabilidad que pueden obtener y atenta a la libertad de elegir. Algunos de los argumentos que esgrime la Asociación de AFP en esta minuta que está publicando el diario Pulso. Argumentos que luego se repiten también en la discusión política ahí en el Congreso y que revela también el grado de influencia que tiene, ¿no? La asociación, que ha hecho una campaña bien fuerte públicamente, digamos, los medios en contra de la reforma. Y que redunda en el emplazamiento que hace el gobierno, el presidente de ellos, o sea, del presidente para abajo. Claro, dice, claro que sí. ¿Cuánto colabora? Porque ayer lo decía Alejandra Kraus acá en el programa, que fue además ministra del Trabajo y que es vicepresidenta de la Democracia Cristiana, decía... Sí. El punto de quiebre de la cercanía del acuerdo, de ese como clima de concordia que se alcanzó, lo pusieron las AFP con el inicio de la campaña. Porque eso se convirtió en una especie como de fetiche, ¿cierto? Se empezó a discutir sobre eso. Ahí ponía el punto de inicio en esto. Sí. Puede ser porque la campaña ha sido súper agresiva, porque también tiene un mensaje bien parcial, ¿no? Cuando dice el 6% es tuyo, del trabajador, ¿no? Es lo que plantea, pero omite otros antecedentes que hay que poner en la mesa al momento de mirar la reforma. Si nos vamos a preocupar solo de la propiedad de los dineros, bueno, eso omite también otros aspectos que tienen que ver con la brecha que existe hoy día entre hombres y mujeres, con aspectos de sostenibilidad fiscal también asociados que están en la discusión de la reforma. Es difícil cuadrar todos los aspectos técnicos involucrados en una discusión de este tipo y es complejo cuando se enfoca solo en una parte del problema y no en la totalidad, y probablemente en ese sentido las campañas que ha hecho la Asociación de AFP han tendido a crispar mucho más el ambiente y en ese sentido también poco han aportado a la discusión pública. Bueno, de todas maneras llamaba la atención el tono del presidente ayer por el momento que se está viviendo en torno a la reforma. Los invito a que escuchemos también a la ministra Janet Jara, quien, entre otras cosas, ayer reconocía también que si bien se estaba cerca de llegar a un acuerdo, es probable que ese acuerdo termine siendo parcial. Escuchemos qué fue lo que dijo. Va acabándose el tiempo, es sumamente importante definir si va a haber acuerdo o no y si ese acuerdo va a ser parcial o total. Estas últimas horas son claves para esta materia y sabemos que hay muchas personas que están esperando que este tema se resuelva. Por otro lado, en base a críticas o consultas que hayan desde distintos parlamentarios, tanto del Senado como de la Cámara, junto con los ministros de Hacienda y de la SECPRES, Álvaro Elizalde y Mario Marcel, vamos a estar desplegados esta semana en ambas cámaras tratando, ¿cierto?, de complementar información y poder también atender las consultas. Es posible que no logremos un acuerdo completo, decía la ministra Jara, más bien un acuerdo parcial. Ya veremos de qué contenido tiene ese acuerdo parcial. Es importante ver cuáles son los puntos que se pueden destrabar en este aspecto, porque si se avanza en varios temas que son relevantes respecto a las lagunas previsionales, por ejemplo, o al aumento del sueldo imponible, del tope del sueldo imponible, lo medular está en el 6% definitivamente y en la separación de la industria. Es eso el corazón de la reforma, por lo tanto hay que ver de qué manera sale ese proyecto finalmente del Senado. De todas maneras, las declaraciones llegan en un momento, como decíamos, donde se están afinando los últimos detalles de discusión en el Senado entre el gobierno y la oposición, y por eso no cayeron muy bien estas declaraciones, sobre todo el tono y el mensaje que ocupó el presidente Gabriel Boric en sectores de Chile Vamos, y en particular el senador Juan Antonio Coloma ayer convocó a un punto de prensa en el ex Congreso Nacional, eso sucede aquí en Santiago, para abordar la discusión y para abordar en particular el mensaje que está entregando el oficialismo. Algo descolocado quizás el senador Coloma, sintió, y lo graficaba en este punto de prensa, que poco aportaba este mensaje que había dado el mandatario a tratar de generar los acuerdos y acercamientos que se necesitan entre los dos bloques políticos. Escuchemos qué dijo el senador ayer. Da
la impresión clara de que aquí el gobierno o algunos de los gobiernos están desahuciando la reforma, están tratando de despegarse de ese acuerdo. Y eso a mí me parece, primero prefiero que lo digan francamente y no con esta forma de un falso emplazamiento, porque lo que corresponde es que el gobierno se ponga de acuerdo en qué es lo que quiere. Lo que dice el presidente no tiene nada que ver con lo que se ha acordado hasta ahora en la mesa de negociaciones. O sea, son dos cosas completamente diferentes. Y no entiendo cuál es el sentido. Bien, 8:47, vamos a seguir con eso luego, pero ahora nos vamos al punto de prensa que entrega el ministro de Hacienda, Mario Marcel, haciendo un balance de las medidas transitorias en materia tributaria. Vamos a escuchar lo que dice el ministro. El contribuyente tiene que declarar voluntariamente y en algunos casos que incluso se desconoce, como es el caso de la propiedad de activos en el exterior. Por lo tanto, esas eran estimaciones muy generales. Se estimó que la recaudación sería menor menor al ejercicio anterior. En el caso de reconocimiento activo del exterior fue menor que lo que se había incluso estimado, mientras que en el caso de ISIF fue superior. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que eso indica? Que probablemente en el caso del ISIF probablemente fue más atractivo para los contribuyentes pagar este impuesto sustitutivo para poder retirar utilidades acumuladas, posiblemente debido a las restricciones en materia financiera que hubo durante todo el año en el país. En el caso de los activos en el exterior, se trata de activos que tienen que estar en propiedad de un contribuyente chileno. Por lo tanto, la decisión de declarar o no declarar depende de la magnitud de esos activos, depende de la decisión del contribuyente, de si consideró conveniente o no conveniente, si consideró quizás que podría evitar la fiscalización si es que lo mantenía sin declarar. En fin, hay diversas hipótesis. Es muy difícil poder hipotetizar sobre algo que no se mide directamente. Y en el caso de la resolución anticipada de juicio, bueno, correspondió exactamente de manera muy similar a lo que se había estimado. Así que en esto creo que lo que importa es el conjunto, porque es lo que afecta al presupuesto, es lo que afecta a la estimación de ingresos. Estas cifras que estamos dando, ¿cierto? Bien, ustedes escuchan al ministro de Hacienda, Mario Marcel, aquí en Agenda Económica en CNN Chile Radio. Está en una pauta a esta hora, acompañado del director de Servicios de Impuestos Internos, Javier Echeverry, en la que están haciendo un balance de las medidas tributarias que se han implementado, de las medidas transitorias. Y ahí hay un dato bien relevante. Pilar Gutiérrez, parte del equipo de Agenda Económica, está en ese lugar y nos informa a esta hora que la repatriación llegó solamente a 91 millones de pesos, 91 mil millones de pesos, 91 mil millones. Claro, 91 millones de dólares. De dólares, exacto, lo que representa solamente el 14% de lo que estaba estimado inicialmente. Es un dato bien relevante porque se estimaba que esta medida, el incentivo a que personas que tienen sus activos afuera pudieran traerlos a Chile pagando una tasa de solo 12%, pudiera recaudar más de 600 millones de dólares. Esa era la estimación inicial. Estamos hablando solo un 14% de la meta. Y eso obviamente que tiene ciertos efectos, porque se consideraba una parte de ingresos importante que determina también cuánto puedes gastar. Si es que tus ingresos están muy por debajo de lo que habías estimado, se genera obviamente un déficit en momentos en que hay mucha presión sobre el gobierno respecto a la forma en la que se han hecho esas estimaciones para calcular el presupuesto del gasto. Y es una cuestión grave políticamente. De hecho, desde el Congreso están criticando al ministro Mario Marcel precisamente por el fallo en las estimaciones, porque son recursos que ya están comprometidos y en el fondo hay un cálculo del déficit estructural que digamos va a ser distinto en la realidad. Si es que el objetivo era de un 1,9% del PIB de déficit estructural, lo que se piensa es que va a ser de un
2,3%. Y recordemos que no es el único mal cálculo que se ha hecho desde el Ministerio de Hacienda, en que el ministro Marcel ha defendido férreamente a su directora de presupuestos, la ha mencionado como la mejor de la historia, Javiera Martínez, y lo cierto es que desde el propio Consejo Fiscal Autónomo están haciendo recomendaciones súper elementales, como por ejemplo mejorar los modelos de proyección de ingresos fiscales para el corto y mediano plazo, abarcando los ingresos mineros y no mineros. Se pide también que la DIPRES haga un diagnóstico para verificar si cuenta o no con toda la información proveniente del Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República, lo cual también habla de las fallas eventuales al interior del propio Estado para la información con la que, ojo, se hacen los cálculos de cuánta plata vamos a gastar como país, de cuánta plata va a gastar el Estado y con cuánta plata va a contar, que es una cuestión que no es tan difícil de entender para una persona que tiene ingresos y que tiene gastos. Cualquiera que haga un presupuesto familiar lo sabe, ¿no? Exactamente, y no se puede vivir de la deuda o se pasa muy mal viviendo de la deuda. Y además Chile ha tenido un aumento sostenido en sus niveles de deuda en la última década porque hemos ido acumulando déficit tras déficit y nos estamos acercando a lo que los economistas definen como ese nivel que es todavía saludable o tolerable para una economía del tamaño de la chilena, que está en el 45%. Así que va a ser un tema de debate sin duda. El ministro Marcel va al Congreso a entregar algunas explicaciones también citado por los diputados. 8:52, vamos a ir a otro tema. En plena temporada veraniega se ha generado un fenómeno bien interesante en el sector del turismo, asociado a la visita masiva de turistas argentinos a nuestro país, que han vuelto en masa alentados por un tipo de cambio que para ellos es súper favorable. En momentos en que el dólar acá en Chile está por sobre los 1.000 pesos, se genera un escenario bien atractivo para que los turistas argentinos puedan venir a nuestro país, no solo a hacer compras, sino también a pasar algunos días de descanso. Y ya se ve a miles de argentinos cruzando la cordillera, llegando al litoral central, a Valparaíso, Viña del Mar, Reñaca, en Coquimbo y La Serena también en la cuarta región, lo que supone una noticia bien importante también para el sector. Vamos a conversar de estos temas con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio. Le agradecemos su tiempo con nosotros. Gracias, José. ¿Cómo estás, Sebastián, Fernando, Carola? Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. José, bueno, interesante lo que está ocurriendo, ¿no?, con este fenómeno. Según datos de la Subsecretaría de Turismo que conocíamos ayer, en 2024 ya hubo un aumento de la llegada de argentinos de más de 60% respecto a 2023, lo que es una buena señal. ¿Qué significa esto para el sector, para el comercio, José? Bueno, recordar que el sector turismo está cerrando un año, yo diría, con cifras bastante positivas. Ya superamos los 5 millones de llegadas a Chile. Y de esos 5 millones de 5 millones de turistas que han llegado a Chile, un 40% son argentinos. Esto obviamente lo hemos visto en otros años también, por eso yo siempre cuando hacemos estas proyecciones, que la proyección para el 2025 está en torno también al 8%, que fue lo que tuvimos este año. Pero siempre ya vamos a ser bien cautelosos porque estos factores, la verdad es que son transitorios. Lo veíamos hace un tiempo atrás, los argentinos venían a comprar y luego nos tocó a nosotros también. El turismo de compra hoy día claramente es el que está presente en nuestro país. Lo hemos visto también en las últimas cifras de ventas de Navidad, por ejemplo, las cuales se calculan entre noviembre y diciembre, que es donde se realizan las compras. Ajá. Y ahí vimos un incremento importante en las ventas. Ahora, siendo un fenómeno transitorio, ¿de todas maneras es relevante para el comercio? Sin duda, Ajá. lo pudimos ver ahí. Creemos que el cierre positivo, aún no cerramos, pero creemos que el PIB del comercio, por ejemplo, crecerá en torno al 3%. Y eso también veíamos lo que pasaba con las ventas de Navidad, que estarían cerrando con un alza del 5%. Y esa alza básicamente responde hoy día al aumento de las ventas en el comercio minorista y el comercio presencial también, que son los dos sectores que presentaron mejores ventas, mejores alzas. Recordemos hoy día que el PIB del comercio, hoy día considera, tenemos al sector comercio minorista, al mayorista, pero también al automotor que ha caído. Ese es el que no está ayudando mucho a empujar esta carreta. Pero claramente hoy día el aumento de este flujo de turistas argentinos ha ayudado a las ventas del comercio. Seguro. Pero siempre...
José, ahora, en particular para el sector del turismo, ¿se proyecta un buen año este 2025? Porque el tipo de cambio ahí ayuda definitivamente. Y no me refiero solo a los argentinos, ¿no? Llega a otras llegadas también. Sí, hemos visto, la verdad es que tenemos proyecciones bastante positivas para lo que viene este año, lo que también suponen muchos desafíos, no solo para el sector privado, sino que también para el sector público, respecto a lo que es infraestructura. Veíamos hace algunos días la situación en el aeropuerto que nos complicaba muchísimo, porque eso termina afectando no solamente al mercado argentino, sino que también al resto de los turistas que tenemos en Chile. Tenemos un incremento importantísimo durante este 2024 del mercado brasileño que la verdad es que ha salido de la fecha habitual de visita que era durante la temporada de invierno. Hoy día lo vemos durante todo el año y esas son buenas noticias también y entendemos que podría extenderse para este 2025. Además, este mercado hoy día no solo está concentrado en Santiago, sino que también lo hemos podido ver en el norte de Chile, en el sur, en la Patagonia y durante temporadas que nosotros antes no lo veíamos. Ahora, si analizamos un poquito respecto al ticket de consumo que tiene cada uno de ellos, es interesante ver que hoy día el turista brasileño llega a gastar cerca de $150 diarios, a diferencia del argentino que está bordeando los 50, $60 diarios. Ajá. Entonces, O sea, hay una diferencia importante y hay mucho más poder adquisitivo los turistas brasileños. sin duda, sin duda. Entonces, por eso es que nos supone un desafío importantísimo para este 2025, un trabajo público-privado que tenemos que seguir fortaleciendo. Veíamos en el caso de Argentina y las fronteras también lo que pasa con La Serena, que tenemos también ahí muchos argentinos visitando esa zona, y en el caso de la Quinta Región también, con el paso de los Libertadores hace algunos días, lamentablemente con más de 12 horas de espera. Pero en conversaciones con las autoridades entendemos que ya ha habido solución a eso Ajá. y que han avanzado también. Por eso, pero siempre Eso, obviamente necesitamos seguir trabajando para mostrar cuáles son las falencias que nuestra infraestructura hoy día tiene en Chile. sí. José, sobre eso le quería preguntar, estamos con José Pacomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, aquí en Agenda Económica. Si es que les preocupa la situación en los puertos de entrada a nuestro país. En el aeropuerto de Santiago también se han registrado filas enormes, largos tiempos de espera también para el ingreso a Chile, más lo que usted mencionaba, en pasos fronterizos importantes, en el paso de los Libertadores u otros, donde también los mismos argentinos, ¿no?, reconocen, y lo veíamos ayer en una nota que se preparó aquí en CNN Chile, demoras de hasta 8 o 9 horas en el paso. ¿Es un tema que se debe trabajar de otra forma? ¿Cómo ven ustedes la respuesta que puede dar el gobierno y el Estado? Sin duda, Sebastián, nosotros hemos dicho que aquí falta una gobernanza mucho más robusta que pueda dar soluciones inmediatas a estos problemas que se vayan generando, pero también que planifiquen. Nosotros no podemos pensar que hoy día solo un tremendo aeropuerto como esto va a depender de un par de tótems que además no contaban con, digo yo, con la tecnología adecuada para poder asistir a esa cantidad de turistas que hoy día tiene este aeropuerto. Entonces, la verdad, vemos lo que pasa también en pasos fronterizos. Estos pasos fronterizos habitualmente no tienen un flujo tan importante como el que vemos en temporada estival. Ya conocemos las fechas en donde el flujo de autos aumenta. En el caso de los aeropuertos también conocemos cuando aumenta el flujo, cuando tenemos las temporadas muy claras. Entonces aquí yo creo que la gobernanza es la que está fallando, la que tiene que hoy día de alguna forma robustecerse para planificar. Y yendo un poquito al tema puertos, por supuesto que nos preocupa, este es un tema que nosotros hemos transmitido a nuestras autoridades. La verdad es que nosotros hablamos de avanzar sobre puertos eficientes porque de una forma teniendo puertos modernos, eficientes, que de verdad den respuesta a la demanda que hoy día tiene el comercio internacional, vamos a poder nosotros también tener mejores beneficios para nuestros consumidores finalmente. Entonces, tanto puertos, aeropuertos como los pasos fronterizos son preocupación para nosotros porque de alguna forma son la puerta de entrada y salida de todo lo que nosotros transamos y lo que tenemos finalmente en la mesa y en las tiendas también de todos los chilenos. Sí, claro. José, para ir cerrando, un punto de referencia al momento de hacer estos análisis de cómo va creciendo la llegada de turistas, cómo se mueve determinado sector económico, tiene que ver con lo que pasaba antes de la pandemia, fundamentalmente, porque eso marca un quiebre, en particular para el sector turístico, muy, muy fuerte. ¿Ya se ha recuperado el sector a los niveles pre-pandemia?
Sí, para un poquito contextualizar, para el 2019 llegábamos, antes del estallido social, estábamos cercanos a los 4 millones y cerramos el 2019 con cerca de 4.800.000 turistas. Y hoy día, el 2024, ya lo cerramos con más de 5 millones de turistas en Chile. Entonces, la verdad es que es un sector que habla ya de estar fuera de la reactivación. Hoy día es un sector que está avanzando y que hoy día necesita crecer. Y es por eso que también reitero lo de los desafíos que tenemos para este año, el trabajo público-privado importante, porque vemos que la industria que ya se ha recuperado puede seguir creciendo y además saliendo de la estacionalidad. Esta es una industria además de generar más de 600.000 empleos, una industria que genera empleo para jóvenes y mujeres también. Es una industria limpia que podría estar hoy día trabajando durante todo el año y que lamentablemente en Chile no lo vemos, y para eso, pues muy estacional, solamente temporada estival, temporada de invierno. Pero para eso también requerimos hoy día trabajar sobre la promoción, inyectar hoy día un presupuesto importante para promocionar a nuestro país, especialmente hoy día en Latinoamérica, un mercado que está creciendo en nuestro país. Bien, José Pacomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, ha estado con nosotros aquí en Agenda Económica en CNN Chile Radio. Gracias por estar con nosotros. Un gusto, que estén muy bien, que tengan buen día. Chao, chao. Bien, 9:02, así estamos cerrando Agenda Económica. Atentos entonces, Carola, Fernando, a lo que vaya a pasar hoy día con las reacciones a este punto de prensa que entregaba el ministro Marcelli, el balance sobre ingresos fiscales. A propósito de estas medidas tributarias transitorias, va a ser sin duda